Esto es una intro de lo que veremos en este episodio. Hubo un movimiento sociopolítico muy fuerte, todo empezó realmente en Estados Unidos, coincidió con la guerra de Vietnam, donde querían usar el LSD como como un arma química realmente contra los propios soldados. O sea, querían hacer como un cambio de percepción para obligarnos a ir a la guerra y pues les salió mal. O sea, les salió al revés, porque la gente empezó a decir, oye, ¿por qué me van a mandar a la guerra? Yo no quiero matar a nadie. Hola chicos, bienvenidos a este episodio. Vamos a hablar hoy de sabiduría, en donde tocamos temas de microdosis y consumo de hongos. Y tenemos una invitada muy especial, Sam, una persona que yo quiero mucho y que me ha enseñado bastante en muchos temas personales. Entonces, bienvenida Sam a este episodio. Muchas gracias, Nora. Estoy muy emocionada de platicar contigo y también con tu audiencia sobre un tema que me gusta muchísimo, que son justamente los hongos psicodélicos o psicoactivos, como vamos a conocer. Y muchas gracias. Muchas gracias por este espacio y pues estamos seguros que vamos a aprender bastante. Ojo chicos, nada más, pues vamos a hablar del consumo de estos, pero pues siempre tiene que ser con responsabilidad. Recuerden que la salud es prioridad y pues para eso tenemos que saber qué consumimos, de dónde provienen, qué efectos nos puede dar. Entonces, infórmense antes de cualquier cosa que consuman en general. Y pues, no estamos alentando el consumo, solo es informativo. Exacto, es para conocer más. Pues bueno, vamos a empezar conociendo un poquito más de ti, Sam. Sam estudió Ingeniería Biotecnología y pues cuéntanos, ¿por qué te motivó a estudiar esta carrera? Bueno, es que yo en la adolescencia un poco antes, o sea, como por ahí de los 16 o 17 años tuve un problema de salud, entonces me empecé a interesar mucho en el proceso de cómo se elaboraban los alimentos. No tenía tanto interés en la medicina, entonces quería informarme y saber cómo poder cambiar un poco las cosas para mi salud, pero además desde la parte como científica e ingenieril. Entonces ahí fui a dar a biotecnología. Wow, está súper interesante porque muchas veces nos vemos influenciados por lo que dice nuestro entorno, ¿no? Entonces, sí, que haya sido una parte como interesarte más por ti mismo, por tu propia salud, pues está súper cool porque también pues puedes empezar a investigar cosas que te ayuden a ti mismo, ¿no? Sí, creo que me ganó más como la parte ñoña de los procesos y de saber qué pasa y cómo se hacen las cosas, ¿no? Perfecto. Y bueno, pues nosotros nos conocimos en un ambiente laboral y pues Sam tuvo una trayectoria en algunos grandes corporativos, pero después empezó este proyecto. Cuéntanos, o sea, ¿por qué empezaste este proyecto? ¿Qué te motivó a dejar pues a lo mejor esa trayectoria corporativa e irte a... más profesional? Ajá. Sí. Pues fue un poco antes de la pandemia. A finales de 2019 yo renuncié a esta empresa de la que estamos hablando y pues a principios del 2020 tenía muchos planes de viajar. Algunos sí los cumplí, pero a mitad de marzo justamente se interrumpió por completo. Entonces, la verdad caí en un periodo de depresión, o sea, entre el burnout de haber dejado la empresa, de una estructura súper rígida y de o sea, no sé, de tener el trabajo tan pesado a después como tener todos mis sueños fallidos, pues sí caí en un periodo de depresión. Y fue justamente mi mamá la que me metió en el mundo de los psicodélicos. Ella me decía, bueno, si no te vas a medicar de alguna forma, o sea, con fármacos, pues tienes que calibrar tu cerebro de nuevo para entender qué es lo que te está pasando, verlo como desde otro punto de vista, porque la salud mental pues es justamente salud, es algo que se puede mejorar y es algo que con el paso del tiempo creo que hemos como cruzado estos tabúes de hablar al respecto y de entender que es algo que se puede mejorar, que es un desbalance químico. Entonces pues di en el mundo psicodélico de la Ciudad de México. Compré una tintura, una microdosis de hongos y no estaba satisfecha justamente con la información que me dieron. O sea, me pregunté, oye, ¿qué cepa de hongo tiene? ¿Cuántos gramos son? Y no me supieron decir. Entonces, mi lado ñoño de nuevo fue como, bueno, igual y yo lo puedo hacer, igual y puedo saber cómo, o sea, cuál es el proceso detrás. Y de ahí nació este proyecto. De mi interés en la salud mental, de querer hacer algo yo misma, creo que fue ¿cómo se dice? La necedad. Sí. Eso, pues, perseverancia y búsqueda de encontrar algo, ¿no? Y se me hace súper interesante porque muchas veces, pues, seguimos
lo que ellos nos establecen, que es consumir medicamentos, pero realmente no hacemos como esa investigación literal de qué otras opciones nos pueden ayudar. Puede ser como desde ir a terapia, leer libros, Sí. o incluso justo, o sea, los tés, toda la parte herbal, natural, pues ustedes saben, chicos, la naturaleza es sabia, ha evolucionado y ha persistido más allá de lo que los seres humanos hemos evolucionado y persistido. Entonces, pues los hongos son eso, son la naturaleza. Y me parece que es como se comunica el mundo, ¿no? Algo así de una red. Estamos conectados por los hongos. Sí, es que hice un post hace mucho tiempo que justamente la red de micelio y de raíces que está debajo de la tierra en los bosques o pues en todo el mundo realmente es una forma en que las plantas se comunican entre sí y que fue lo que dio como inspiración para construir el internet. O sea, esta red de comunicación de interespecies fue lo que dio. Y sí, como dices, o sea, yo había conocido los testimonios de amigos míos que habían estado en tratamientos y pues los resultados para mí no eran algo que yo quería para mí. Entonces, sí, o sea, creo que fue como un poco la inspiración de ir más allá a un método natural y también porque, bueno, lo hablaremos más adelante, pero hay muchísima investigación ahorita en torno a los psicodélicos y en particular a la psilocibina para tratar la depresión. Wow, qué interesante. Qué bueno que estamos probando nuevos métodos, sobre todo regresando a nuestras raíces, como dices. Sí, ancestrales. Exacto. Y pues hablando un poquito más de esto, ¿qué efectos o cómo podríamos empezar a consumirlos? ¿Qué efectos tienen en nuestro organismo? ¿Cuáles son como los pros que podemos encontrar en ellos? Bueno, los hongos, a partir de que los consumimos, entran a nuestro sistema, tienen varias sustancias activas, digamos, empieza con la psilocibina. Una vez que está en nuestro hígado, se rompe hacia psilocina y esta la absorbe el cerebro a través del flujo sanguíneo y entra en una parte que se llama la red neuronal por defecto. Entonces, digamos que esta parte del cerebro que está como en el centro, es la que nos hace actuar como en piloto automático, digamos, o sea, nuestro cerebro ahorra energía con ciertas funciones como respirar, como cuando estás, digamos, en stand-by o estás haciendo cosas, hay actividades en tu cerebro que se van como en piloto automático justamente para que no te estés desgastando. Entonces, o sea, esto es para bien y para mal. Para mal porque hay muchos como padecimientos mentales que se basan justamente en la repetición continua de estos patrones negativos. O sea, por ejemplo, cuando estamos en un periodo de depresión o cuando tenemos ansiedad, estamos como dándole vueltas y vueltas y vueltas al mismo tema. Entonces, lo que hacen los hongos una vez que están en tu cerebro es que crean un estado de caos y lo que hacen es que, por ejemplo, tú tienes una neurona por aquí y otra por acá, que nunca se comunican porque siempre estás acostumbrado a que tus patrones neuronales pues sean como los mismos. Entonces los pausa y dice, oye, ¿por qué no si esta neurona con esta neurona nunca platican? ¿Qué pasaría si se comunican? Entonces es lo que se conoce como sinestesia. Por eso hay veces en que si tú estás en hongos, empiezas a oler colores o empiezas a escuchar cosas que... Bueno, no cosas que no estén ahí, pero empiezas a combinar tus sentidos porque tu cerebro está tan estimulado y tan como... Más perceptivo, ¿no? De tu entorno. Sí, muy, muy perceptivo. Entonces, eso crea que pues salgamos un poquito de nuestro propio punto de vista, o sea, de nuestro paradigma, de nuestros problemas y nos dé perspectiva desde otro punto. O sea, ya no estás comunicando, más bien tu cerebro ya no se está comunicando de la misma forma repetitiva y eso te hace salir un poco como de la rutina y ayuda a que tu cerebro empiece a ver tus problemas desde otro punto de vista. Wow, está bastante interesante. Por lo que entiendo es como que existe una comunicación neuronal más allá, o más bien aquella comunicación neuronal que no existía, ahora se activa al consumirlos. Exacto. Y nos volvimos más perceptivos en nuestro entorno, ¿no? Sí. Y me suena bastante, no sé, tú corrígeme, hay por ahí un dicho muy famoso que hasta que el inconsciente no se haga consciente... No lo conocía, pero... Sí, y me suena bastante porque siento que justo los hongos te hacen hacer que ese inconsciente que se activa y empiezas a percibir diferente. Sí, completamente. Creo que justamente cuando tomas microdosis y estás en la naturaleza, es
bueno, al menos para mí casi inmediatamente empiezo a ver cosas que de otra forma no les prestaría atención, como el movimiento de las hojas de los árboles, o a veces incluso te da como una agudez visual de, oye, mira, ya hay un pájaro. Y de hecho esto tiene un nombre, o sea, se llama sinaptogénesis, que es justamente cuando nuevas dendritas de tus neuronas empiezan a comunicarse, se estiran y dicen como, oye, nunca platicamos, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¡Wow! Es como neuroplasticidad o algo similar, ¿no? Justamente, la neuroplasticidad es que nuestro cerebro, como es como es un músculo gelatinoso, lleno de electricidad, empieza como a activarse de más y eso hace que se mantenga joven. Wow, wow, cómo conectamos pues desde algo supernatural a nuestro Algo, propio ser súper sí. científico, pero pues también natural, ¿no? Somos hongos. Sí, si ya vieron la serie de The Last of Us, tal vez lo entiendan. Y bueno, ahorita que hablaste desde tu percepción, ¿cuál ha sido como tu experiencia más significativa o nos puedes contar un poquito de tus experiencias? Pues he tenido varias, justamente en la pandemia, cuando estábamos encerrados, no tenía muchas formas de salir de mi entorno, entonces a través de los psicodélicos fue una forma de empezar a conocerme, justamente acompañada de la terapia. Y bueno, una de las experiencias más fuertes que tuve fue algo que se podría llamar como un mal viaje, que yo personalmente creo que no hay malos viajes, solo hay viajes difíciles que después tienes que integrar un poco más. Pero fue muy chistoso porque estaba pues en el estudio de mi casa, me empecé a sentir muy abrumada, estaba con mi pareja y fue como, ¿sabes qué? Necesito retraerme un momento hacia mí misma. Me fui al estudio a llorar en una silla. Pero tuve una imagen visual muy, muy fuerte. Yo honestamente, antes de conocer los psicodélicos, me consideraba una persona bastante atea. Y este viaje en particular cambió mi perspectiva del mundo espiritual por completo. Tuve un visual como de mi yo grandioso, o mi higher self, como se dice, donde ella, así un ser omnipotente, bajaba y me decía, y me daba un set de cartas, y en cada carta decía, era como una presentación de PowerPoint de todo lo que estaba mal alrededor de mí, conmigo. Entonces cuando me daba las cartas era como, pues ya no puedo hacerme mensa, o sea, ya sé en qué tengo que trabajar, ya me está diciendo mi higher self de, oye, es esto, aquí tienes que hacerlo, ¿no? Y fue un trip muy difícil, o sea, yo lloré, pero aprendí mucho. Y de ahí cambiaron muchas cosas en cuanto a mi percepción del mundo espiritual y de la espiritualidad interna. Creo que algo que no hemos mencionado es que los hongos caen en una categoría que se llama enteógenos, que significa la divinidad interna, porque te hacen conectar con algo más allá de ti mismo, pero que está contenido en ti, si eso tiene sentido. Wow, y justo era la siguiente pregunta de, oye, ¿cómo podemos conectar lo espiritual? Pero me encanta que pues está fluyendo porque pues todo pasa por algo, o sea, como que todo se está conectando. Y cuando hablas de la parte espiritual, justo yo también, o sea, cuando he estado en viajes. Sí, cuéntame, ¿cuál ha sido la más importante para ti? O la última. Bueno, han habido varias, creo que todas han sido muy relevantes. La verdad es que yo no me ha tocado un mal viaje, por así decirlo. Todos han sido como súper, súper buenos, unos más intensos que otros. Sí, creo que también hay que ser súper conscientes de... Es un buen momento como para mencionar que hay que ser súper conscientes de uno mismo, ¿no? En dónde estamos parados emocionalmente y mentalmente, para poder pues pasar a ese nivel, porque yo sí lo considero como el siguiente nivel, porque pues conectas con algo más allá de ti, o sea, la naturaleza, todas las vibraciones, incluso la fuerza de la gravedad la sientes diferente. Sí. Entonces las energías, conecto un chorro con mis gatitas, o sea, yo siento que literal... Los gatos son místicos. Sí. Tener animales cuando estás en un trip te ayuda mucho como a tener un ancla a la realidad. Y ellos saben, o sea, ellos te huelen el cambio químico en tu cerebro y es como de, estás en sustancias. Sí, justo, sí. O sea, creo que o sea, como que te comunicas diferente con ellos y como que nos entendemos, aunque ellos no hablen nuestro idioma, sí. Los entiendes y ellos saben que estás como, yo siento que como que estás en el mismo plano que ellos, porque ellos son súper perceptivos. Ellos ven cosas, saben cosas. Ajá, sí, justo. Y pues bueno, hablando de mi viaje, creo que el último fue
el más como retador o fuerte, porque igual yo siempre en mis viajes como que veo divinidades, o sea, creo que en el primero vi justo en los edificios de enfrente las luces empezaron a jugar, hicieron como un Moctezuma gigante, así como un maya gigante bailando y yo riéndome de él muchísimo y bailando también. Sí. Entonces siempre como que hay una cierta divinidad y pues bueno, yo soy súper creyente de Dios, entonces pues siempre me habla, ¿no? Como que conecto muchísimo más desde dejando el ego, dejando como la banalidad humana de la sociedad, entonces puedo conectar más fácilmente. Y en los últimos, literalmente, yo sentía como los árboles y... O sea, casi no hay árboles últimamente aquí en la ciudad. Vemos más edificios, casas, cosas como estructuradas y humanas. Pero es muy, perdón, es que es muy curioso que lo digas porque yo igual a veces, aunque no tenga como naturaleza alrededor mía, el cielo me parece la cosa más fascinante. Justo. Las nubes, o sea, es una conexión con el mundo, con el universo. Y también otra cosa de lo que dices es que depende muchísimo cuál es nuestro estado interno y nuestro ambiente exterior para tener una experiencia positiva o para poder como orientarla más hacia lo que tú quieres encontrar. Justo. Justo es como, siento que te ayuda mucho en esa introspección. Sí. Y pues hacer más real contigo mismo, con tus demonios, si es que es necesario, o con tu parte casual, con tu parte que solo quiere vivir el momento. Sí. Exacto. Y pues justo, o sea, en ese momento, literal, yo veía más a los árboles, a los pocos que alcanzaba a ver, hablándome así, y al cielo igual, o sea, porque sí veía como más estrellado el cielo. Sí. Diciéndome como de sal del sistema, ven con nosotros, y yo como de wow, ¿qué es esto? Y me han pasado un buen de cosas que, o sea, después de eso, prácticamente, no sé si es el universo, Dios o no sé qué sea, pero mi entorno me está diciendo lo mismo, o sea, literal en Instagram a veces lo abro y amigos suben como de salir del sistema, y yo como de, ¿qué está pasando? Algo sabe el mundo. Sí, y justo creo que es, o sea, tu yo interno se conecta tanto con tu yo externo y con cómo conectas tu ser con el ser de la naturaleza, ya sea Con tu los que están animal. alrededor tuyo Exacto, también. exacto. Entonces vibracionalmente, no. Eso es algo importante. Yo siempre recomiendo que cuando estás en hongos sí tengas mucho cuidado con quién los estás consumiendo, porque hay gente que tal vez no está preparada para la misma aprendizaje que tú y puede sí meterse como en tu proceso, puede dañarlo un poco o como teñirlo de algo que tal vez no necesitas en ese momento. Entonces sí es muy importante que estés rodeado de gente con la que te sientas a gusto, o sea, que te sientas segura y también Justo, de confianza. A mí me pasó con una persona que los consumió y pues empezó a vomitar, pero lo combinó con cerveza. Entonces supongo que ahí como que hay que tener cuidado que consumimos, y también el estado emocional, o sea, porque yo la verdad comimos lo mismo y yo estaba bailando todo el tiempo y estabas feliz. Sí, yo estaba súper feliz, incluso la vi, la verdad fue como de, no, necesito bailar, no puedo hacer otra cosa. Sí. Y bueno, hablando de esto, ¿tú consideras que hay alguna dosis límite o cómo podemos, cómo podemos consumirlo de forma responsable? Creo que ahorita la información que tenemos es muy, muy empírica, o sea, no hay como una tabla así que te diga acorde, bueno, a tu peso o a tu, no sé. Yo creo que hay personas que son que son más sensibles a la psilocibina que otras, y sí, dependiendo de la dosis hay como un rango de expectativas de los efectos, pero no es así súper como perfecta, o sea, yo siempre igual recomiendo que vayan como de menos a más, porque es más fácil que digas, bueno, pues estuvo ligero, apenas lo sentí o no lo sentí para nada, a que te des un pasón y de repente estés en otro mundo y te sientas súper desapegado de la realidad y pues te puede dar mucho miedo, ¿no? Entonces, yo no sé, o sea, creo que depende mucho de la persona, de la experiencia que quieras tener, del uso o del beneficio que necesites de los hongos. Y pues no sé, para eso existen las microdosis y las macrodosis. Macrodosis se considera como a partir de 1 gramo más o menos, pero también depende mucho de la cepa, del hongo y
pues no sé, creo que tú me habías dicho que las dos creo que somos muy sensibles a la psilocibina, ¿no? O sea, como que con poquito o con menos de lo normal ya nos pega un poco más. Justo, entonces como que más bien uno tiene que ir conociéndose Sí. pues de a poquito, ¿no? No Sí, estar- sí, sí, o sea, tener una forma de estandarizar tu propia dosis y saber, bueno, ya sé cómo me va con 1 gramo, a la siguiente puedo intentar menos o puedo intentar más para como de ahí ir midiendo. Y creo que es un problema ahorita con el mercado porque no hay una estandarización de la dosis que te venden. O sea, entonces, pues, por ejemplo, no sé, con el alcohol puedes tener una cerveza que tiene 4.5% a una de 8, no te va a pegar igual, los efectos van a ser muy distintos, igual depende mucho de con quién estás, en cómo estás en ese momento de tu vida, tu estado anímico, tu estado pues, físico, emocional, depende de muchas cosas. Ok, entonces es súper importante como, pues justo, o sea, ese autoconocimiento y esa conciencia interna de en dónde estoy parado y si estoy listo Sí, para esto, ¿no? sí. ¿Y crees que los hongos tengan algún efecto para curar enfermedades o tratar algún tema de salud? Sí, bueno, ahorita estamos atravesando lo que se le dice como la segunda ola del renacimiento psicodélico. Todo empezó como por ahí de los años 60, Okay. cuando se descubrieron varias sustancias, entre esas el LSD, y de ahí se aisló también el compuesto de la psilocibina. Entonces, todo esto estaba pasando en Estados Unidos, hubo un cambio sociopolítico muy fuerte, pues empezaron a haber muchos movimientos sociales que cambiaron la forma en que el gobierno empezó a aceptar o a delimitar el uso de las sustancias. En esos años estaban haciendo varios estudios para comprobar de, oye, pues es que la gente en general se pone más eufórica, en general tiene como más apreciación hacia las cuestiones sociales, o sea, se vuelve un poco más perceptiva, se involucra más, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, pero sí lo estaban estudiando. Sí, o sea, porque hubo varios movimientos, o sea, todo esto que se le conoce como el movimiento hippie, pues de ahí salieron varios movimientos sociales como la lucha feminista, o sea, también varios movimientos ecológicos, porque la gente estaba despertando y diciendo, oye, las cosas que estamos haciendo no están bien, no estamos cuidando de nuestras minorías, no estamos cuidando del planeta, y pues tristemente eso no le conviene al sistema en el que vivimos, ¿no? Entonces hubo un cambio completamente radical en algún momento se alentaba el uso del LSD, y a los pocos años que hubo este cambio social tan grande dijeron, no, ya no lo podemos promover, es más, vamos a satanizarlo y vamos a decir que la gente está pasando por muchas cosas y muchos demonios cuando lo consume, entonces no. Y hace pocos años, yo creo que tiene también mucho que ver justamente con la pandemia, o sea que tantas personas empezaron a padecer de periodos de depresión, periodos de ansiedad, de mucho estrés social y emocional. Sí, o sea, pasamos todos por un momento muy difícil como sociedad, ¿no? Y justamente los fármacos o sea, la industria farmacéutica se detuvo, o sea, porque por muchos años funcionaron los mismos medicamentos y de repente fue como que ya no sirven, sí. ya no sirven. O había más gente más renuente también. Entonces empezó de nuevo se empezaron a retomar varios de los estudios clínicos, hubo un nuevo acercamiento a través de, oye, esto funcionaba hace 50 años, pero pues nunca concretamos nada, ¿qué tal que empezamos poco a poquito? Hay gente que de forma clandestina nunca dejó de usarlos porque pues sabían los beneficios que podían tener. Claro. Y ahorita se están haciendo varios estudios clínicos en varios países del mundo, en particular Estados Unidos y Canadá, hasta mi conocimiento, donde están viendo, oye, si aislamos un compuesto de la psilocibina, que es uno de los compuestos activos de los hongos, en una dosis concreta, en un setting como muy controlado, ¿qué pasa con los pacientes? Hubo un movimiento sociopolítico muy fuerte, todo empezó realmente en Estados Unidos. Coincidió con la guerra de Vietnam, donde querían usar el LSD como un arma química realmente contra los propios soldados. O sea, querían hacer como un cambio de percepción para obligarnos a ir a la guerra y pues les salió mal. O sea, les salió al revés, porque la gente empezó a decir, oye, ¿por qué me van a mandar a la guerra? Yo no quiero matar a nadie, yo no quiero cambiar mi identidad pues a nombre de una nación, ¿no?
Entonces el gobierno empezó a darse cuenta que no podía controlar a sus soldados, que no les había salido como esta jugada malévola, y pues a partir de ahí lo prohibieron. Entonces, obviamente hubo personas que no se tuvieron en su consumo, sabían que estaba haciendo cambios positivos, esta contracultura, o sea, este movimiento hippie que empezó, que se ridiculizó mucho tiempo, o sea, decía, abrazan árboles y cantan y todo, pero no le estaban haciendo daño a nadie, excepto al sistema, justamente. Entonces, pues te digo, como no hubo personas que no se tuvieron, que sabían y que tenían mucha fe con las sustancias, pues tenían el conocimiento empírico, y a partir de ahí hicieron algunos estudios clínicos que se retomaron apenas, de nuevo por querer salvar a la población después de la pandemia, después de todo este cambio, pues de este choque cultural, económico completo. Y pues retomamos el uso de las sustancias, entre esas un compuesto aislado de la psilocibina, que en un setting súper clínico, o sea, súper controlado, donde estás de la mano de científicos, de un terapeuta, y tú sabes que tienes una intención de tu vida o de tu salud mental que quieres tratar, te dan una dosis en particular, te ponen tus audífonos y te van más o menos como guiando un poquito hacia la experiencia que ellos quieren que tengas de alguna forma, o sea, sin ser súper invasivos, pero te van como guiando hacia, oye, vete por aquí para que puedas tratar y enfrentar tus traumas y ayudarte a través de eso. Wow, o sea, te van dando como una mentoría para que justo ataques la problemática que necesitas atacar, ¿no? Sí, o sea, yo de lo que he leído es que hay unas sesiones previas donde el paciente habla de, oye, yo tengo este problema, tengo estos traumas justamente, o quiero ayudarme con esto que estoy viviendo. Después tienen la sesión con la sustancia y posterior a eso tienen un par de sesiones de integración, donde justamente empiezan a decir, oye, es que yo vi colores y me hablaba una nube, o se me apareció, no sé, X o Y cosas. Y te dicen, bueno, es que eso lo podríamos interpretar de acuerdo al problema que tú tienes de esta forma o de esta, y así. Wow, se me hace bastante interesante y creo que quiero hacer énfasis en dos puntos. El primero es que entonces es recomendable como ese acompañamiento médico, ¿no? O sea, si quiero tratar como sobre todo temas, pues, psicológicos, pues ese terapeuta o ese psiquiatra que necesitamos para justo, o sea, llevarlo por el camino y esperar los resultados en el tiempo que necesitamos, ¿no? Y bueno, te contestaste mientras. Sí, sería lo ideal, pero realmente es poco accesible. O sea, ahorita está en el periodo de prueba, o sea, realmente están queriendo convencer a la industria, convencer a la población de, mira, esta sustancia sí sirve. Entonces, pues, estos estudios son súper controlados, la gente que entra pasa por un montón de filtros, entonces no es realmente accesible como para la población de, oye, es que mi vecino quiere probarlos. Es difícil. Entonces, si bien lo ideal sería tener un acompañamiento terapéutico a la par de tu trip, podrías hacerlo con alguien que se le conoce como un trip sitter, o sea, como tu niñera, digamos, que puede ser un amigo tuyo o alguien que conozca sobre los efectos y que te pueda orientar y sea como un ancla a tu realidad, que cuando te empieces como a sentir súper, ¿cómo se dice?, sobreestimulado, o sea, te diga, tranquilo, esto es normal, se va a pasar, te quedan, no sé, 2 horas o algo así. Y pues lo recomendado es que si los vas a consumir con este propósito terapéutico para tratar problemas en específico, que de ser posible le tengas la confianza a tu terapeuta, a tu psiquiatra, y le comentes qué es lo que quieres ver, lo que viste en tu viaje, para que te ayude a integrarlo y que te ayude a interpretar las cosas que viste en tu trip, o sea, para que no nada más quede como colores o cosas así. Cada vez que hablas se me hacen más preguntas. Pero justo, o sea, se me hace bastante interesante como ese tabú que aún existe, en donde pues queremos acompañarlo con un terapeuta, pero pues como es ahorita tan pues sesgado, hay poca información, pocas investigaciones, pues todavía hay un proceso muy largo. Sin embargo, pues sabemos que la penicilina nació de los hongos. Muchos medicamentos realmente los traemos de la naturaleza. A veces queremos tratar enfermedades, no sé, estomacales o ansiedad, etcétera,
y usamos tés, usamos hierbas, usamos olores, incienso, entonces pues prácticamente sería repetir el mismo proceso y pues ojalá esperemos que pronto avancemos en pues en todo este camino. Va un poquito para largo, pero esto que mencionas que sí lo hemos usado desde siempre, pues en México es una de las culturas que aman a los hongos y que los han usado durante toda la historia. O sea, los mayas, los aztecas, hay un dios azteca que se llama Xochipilli que tiene pues tocados de hongos en sus aretes, en sus rodillas. O sea, y simplemente tenerlo tan cerca a su cara significa como el poder que tenía, ¿no? Xochipilli es el dios de las flores y las plantas. Y antes, pues, bueno, es realmente como a lo largo de la historia que los hongos se han agrupado erróneamente con las plantas cuando son un reino por sí mismo, ¿no? Y sí, o sea, gracias a los cordyceps, como los que decías de The Last of Us, tenemos algunos de los mejores anticoagulantes, tratamientos para el cáncer, la penicilina. Pues técnicamente la elaboración de la cerveza es a través de un hongo, bueno, una levadura, pero es parte del reino fungi. Entonces, le debemos mucho a los hongos. Ay, qué bonito. Pues sí, esperemos que pronto tengamos que tumbar todos estos tabús, porque es bastante interesante, pues, justo, o sea, lo que hablas de esa ola de iluminación, ola del despertar, ¿no? Del renacimiento psicodélico. Sí, y pues eso es retomar las prácticas ancestrales, al menos que los mexicanos tenemos como parte de nuestra historia, aplicarlas con respeto, con amor y con información para poder ayudarnos a tratar temas de salud mental. Algo que me gustó mucho a mí, ahorita que mencionas que siempre hay que ir acompañado de alguien de confianza, eso creo que es un súper buen consejo. El otro que yo sigo, bueno, que tú nos enseñaste, es que le demos un propósito conscientemente, o sea, hablarle Una literal. intención. Y sinceramente, chicos, en todas mis experiencias me contesta, o sea, de verdad me contestan lo que quiero, lo que el propósito le doy, es increíble cómo se conecta. Entonces ahí conecta justo la parte espiritual que platicábamos. Sí. Y el tercer punto es como los efectos, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí con la persona que los consumí, esa persona como que investigó un poquito y vio que a veces pues te da náuseas si quieres vomitarlos, pero que es parte del proceso. Entonces, ya que a mí me dieron náuseas, pero ya que alguien me lo dijo, fue como de solo déjalo pasar, o sea, déjalo fluir. Y de verdad estuve como un ratito que a veces se siente eterno, a veces se va a sentir muy rápido, dependerá de ti, de tu momento. Pero, wow, o sea, me calmé, respiré y listo, o sea, se pasaron las nueces y lo demás fue increíble. Entonces, como que es justo, o sea, investigar estos temas y tomar estos tips de estar en confianza, en un lugar seguro, en un lugar donde no te puedes exponer igual. Entonces, sigan esos tips, muchachos. Y bueno, hablando del otro punto que hablabas del tema de los pacientes que a veces tienen alucinaciones, igual hay una frase tuya que dice que los hongos mágicos no son alucinógenos, pero los hongos alucinógenos sí tienen magia. ¿Qué nos puedes hablar sobre las alucinaciones? O sea, ¿cómo lo interpretamos o hablamos de esto un poquito? Sí, bueno, ese fue el título que usé para un artículo de la revista, que igual, gracias por la oportunidad. ¡Bravo! Es que hay una misconception, ¿cómo se dice? Un error de percepción que es parte de los tabúes justamente, o sea que los hongos o las sustancias psicodélicas crean alucinaciones. Y simplemente si alguien te dice, es que vas a alucinar, pues te empieza a meter miedo, te empieza a meter como dudas de qué es lo que vas a ver, si realmente puedes confiar en lo que estás percibiendo. Y lo que pasa es que hay veces en que, justamente lo que decíamos, el cerebro entra en un estado de caos que crea sinestesia. O sea, tus sentidos, el tacto, el gusto, el oído, los visuales, todos están como así vibrando completamente. Sí. Y todos están potenciados. Entonces, es normal que cuando estás en un estado alterado de percepción, pues justamente percibas las cosas de una forma diferente, y a veces creo que es la falta de lenguaje, de no saber interpretar qué es lo que está sucediendo. Entonces, si de repente tú como que crees que estás escuchando a la pared o que crees que estás viendo que se mueve algo, o que en tu visión periférica se atraviesa una sombra o no sé, erróneamente se le asigna el nombre de alucinación. Pero no es eso, es que simplemente nuestro cerebro está pasando por un periodo de alteración cognitiva que hace que creamos que sean alucinaciones o que lo que está ahí no está realmente ahí, pero todo es cuestión de percepción. O sea, y hay
alucinaciones generales como la visión de fractales, de mandalas, que sí, cuando empiezas a estar en el viaje es como, ¿quién está creando estas cosas? No sé por qué estoy viendo fractales, pero pues es parte del cerebro, es una forma de comunicar que no sabe qué hacer en ese momento y que está como, todo así. Sí, y justo, o sea, a mí me encanta porque creo que empezamos a percibir cosas que nuestro consciente no las percibe. O sea, por ejemplo, y me encanta poner este ejemplo, el vidrio que tienen en su entorno ahorita está fluyendo, sí, pero nuestra percepción no lo alcanza a ver. No, porque es súper lentito. Es súper lento, entonces, pues la percepción del tiempo ahorita en nuestro presente, en este plano, es diferente al plano del vidrio que está fluyendo. Entonces, pues podría decirse que pasa algo similar con los hongos, o sea, empezamos o alcanzamos a ver cómo pasan esas cosas que en nuestro plano normal, en nuestra rutina, no lo alcanzamos a ver, sí, pero ya en el hongo que sí se conecta en esa parte neuronal, pues sí vemos como a lo mejor se mueve la hoja del árbol, cómo las nubes se forman. Es esta área que te mencionaba del cerebro, o sea, que entra como en piloto automático. Esa parte de tu cerebro se apaga y entonces cosas que siempre obvias o que estás acostumbrado a ver en tu día a día, de repente te cachan el ojo y es como, ¿ya estaba eso ahí o lo estoy notando apenas? O sea, es cuestión de percepción completamente. Exacto. Y pues hacernos presentes. Entonces conecto bastante con lo que hablábamos de terapia, ¿no? Entonces es súper bueno, chicos. Es el mundo. Y bueno, en uno de los posts de tu blog vemos que hablas sobre el tema de usar los psicodélicos en terapia de pareja, como para conectar y todo eso. Sí. ¿Nos podrías hablar un poquito al respecto, Sam? Sí, bueno, los estudios que se han hecho son sobre todo como en settings clínicos, o sea, es una persona que te da una orientación antes, durante y después, pero yo siento que es algo que si lo estudias bien se puede replicar de forma muy fácil en tu casa y con la persona con la que quieras platicar, o sea, que estén sobre todo muy bien informados sobre lo que es lo que van a hacer, que tengan apertura a recibir la medicina de los hongos, pero también mucha apertura como a ser vulnerables, a exponer, pues como cuál es la causa raíz del problema que tienen, si es que hay uno, ¿no? Yo tengo varias experiencias con mi pareja y sí me ha ayudado muchísimo a entender que a veces el problema no es que sea como yo contra él, ¿no? O sea, sino que es que no estamos viendo la perspectiva de la otra persona y estar en hongos nos ayuda a abordar temas muy difíciles. Okay. Entonces, sí es complicado, o sea, sí es pesado, no es como que, ay, sí, vamos a tener una plática bien divertida y ya, ¿no? O sea, es pesado, pero sí ayuda mucho como a ir directo a la causa. Entonces, yo lo recomendaría si es que están en un buen lugar o están abiertos para hacerlo. Sí, me parece bastante interesante porque justo lo que hablábamos anteriormente, ¿no? O sea, como que empezamos a concientizar todas esas cosas que por rutina las damos por hecho, sí, pero ya en el momento en el que estamos con nuestra pareja igual concientizamos como nuestra vida juntos, ¿no? Y nos podemos como liberar del ego y conectar. Sí, es que justo cuando tienes un pleito, o sea, puede que no necesariamente sea lo que está demostrando, ¿no? Tal vez están peleando que por la limpieza de la casa o por algún como conflicto no resuelto, pero a veces la causa principal es que no te sientes visto, es que no te sientes escuchado y los hongos te ayudan como a cortar toda la paja e ir directamente hacia ese problema. Wow, me parece increíble, chicos. Entonces, pues si están los dos abiertos, recuerden informarse y una dosis igual que no sea súper alta para que puedan estar conscientes todavía y que estén como aterrizados y no sea como demasiada distracción de lucecitas. Sí, o sea, sobre todo que ellos se vayan como también midiendo, ¿no? Como de a ver en conjunto en esta con esta dosis. Igual yo no lo recomendaría como para una primera dosificación, o sea, que no sea la primera vez que pruebas hongos, o sea, de, voy a probar hongos directamente para abordar mi trauma, ¿no? O sea, porque sí puede ser algo muy abrumador y muy fuerte emocionalmente, entonces, tal vez alguien que ya tenga un poco más de experiencia o un par de veces que lo hayan hecho. Perfecto. Pues bueno, y cuéntanos cómo los psicodélicos igual nos podrían ayudar como a ese camino de plenitud que muchas veces buscamos, cómo conectamos internamente. Es muy buena pregunta. Yo creo que depende mucho del lugar en el que estés en tu vida, del proceso terapéutico o del trabajo emocional que hayas hecho hasta ese momento. O sea, porque la dosificación va a ser un reflejo de todo lo que está dentro de ti y también del exterior que te rodea, ¿no?
O sea, no va a ser lo mismo, aunque sea la misma dosis, aunque sea la misma persona, no va a ser lo mismo si tú ya trabajaste en tus asuntos internos, a que si no lo has hecho previamente. Yo creo que sí te ayuda mucho a tener una perspectiva diferente con la forma de abordar tus problemas o de abordar tus emociones. Y hacia la plenitud yo creo que es sobre todo porque te permite verte desde fuera y también ver tu lugar en el universo, o sea, ver tu lugar dentro de un conjunto de cosas que no estás solo o sola, que no estás, o sea, que no es, no, el individualismo como nos lo han vendido no es tal cual, ¿no? O sea, sí tenemos compañía, puede ser de otras personas, puede ser de nuestros gatitos, o simplemente el saberte cobijado por ti mismo es una de las cosas que te ofrecen los psicodélicos bien aplicados, y yo creo que por ahí. Me encanta porque, o sea, no solamente nos hacemos conscientes con uno mismo, ¿no? Como nuestro yo interno, sino también con nuestro entorno. Sí, y cuando logramos concientizarnos que somos una parte de un todo, sí. Pues igual se incrementa nuestra grandeza, pero apreciamos la grandeza de nuestro entorno. Sí, es chistoso. Yo creo que te hace sentirte que eres pequeño en comparación al cosmos que te rodea, pero no eres nada, pues, o sea, eres parte de un todo, de una máquina que funciona perfectamente, que es la naturaleza. Y sí, yo creo que cuando los pruebas en exteriores, no sé si los has probado, Sí, pero es está súper muy bonito padre, porque sí. te sientes como, güey, los árboles y yo somos uno mismo y todo, ¿no? Me encanta. Sí, o sea, me pasó mucho a mí que, pues aquí estamos rodeados de edificios, ¿no? Y aún así, o sea, tenemos el cielo y los pequeños árboles que se alcanzan a ver y de verdad los sientes, o sea, wow, lo sientes como incluso más potencializado comparado con los edificios que construimos desde nuestra humanidad. Y la naturaleza se ve tan sabia y tan conectada y tú puedes conectar y apreciar todo eso que a veces por rutina no alcanzamos a, pues sí, a valorar como tal. Sí, a mí también me ha pasado igual que pues viajamos dentro del departamento y simplemente ver las nubes y ver cómo respiran y cómo se expanden es de, ¿cómo no puedo, o sea, cómo no le prestas atención en tu día a día, ¿no? Sí. Entonces es muy bello. Sí, si quieren entender las pinturas de Van Gogh, usen psicodélicos. Está muy impactante Y eso como... que él no consumía, ¿no? Pero... No sé, o sea, porque yo cuando lo he... Según yo no, pero... Pero bueno. El arte es otra cosa, ¿entiendes? Sí, la música, los videos, casi todos los videos creo que tienen cierta conexión con esto, porque los entiendes diferente. O sea, yo ahora que, por ejemplo, en el concierto de Daddy Yankee veía cosas, o sea, como que un volcán de colores, pero desde que he consumido lo veo desde otra perspectiva. O sea, creo que antes nada más lo veía como de, sí, las luces para que todos pongamos atención. Sí. Pero ahora lo veo como un trasfondo de que de verdad se está comunicando un mensaje aparte de la música tal cual. Sí, y creo que es muy interesante esto que dices que fue después de tu viaje, o sea, porque es algo importante. A veces las experiencias psicodélicas no solamente son cuando tomas la sustancia, si lo integras de una forma buena, puede que el mensaje se quede contigo durante meses o años después, ¿no? O sea, no necesariamente porque estés high una vez significa que todo lo que viste o aprendiste de ti mismo lo olvidas, sino es algo que llevas contigo y creo que es parte también del camino hacia la plenitud, como de englobar todo lo que estás sintiendo y de aplicarlo hacia lo que vives por muchos años después. Wow, me encanta, me encanta. Y bueno, ¿cómo Sam, ya que estamos hablando de todas estas experiencias, cómo Sam describiría pues todas estas experiencias que ha tenido con los psicodélicos tal cual? Uy, pues sí, Larga historia. Sí, es que ha sido un viajezote, de verdad. Yo creo que desde la primera vez que los probé, que fue en el 2020, y estaba de viaje, estaba con personas con las que no me sentía necesariamente muy segura. Fue mi primer día en Europa después de un mes de estar muy, muy cansada y muy ocupada. Wow. Entonces me ofrecieron así, ¿quieres setas? Y yo, ¿qué es eso, no? O sea, entonces pienso en mi yo de ese momento que no tenía ni idea sobre hongos, no tenía ni idea de qué iba a pasar y todo lo que he podido aplicar consecuentemente con los viajes que sí he intencionado, o sea, que he llevado a la par de mi terapia, con la microdosis incluso, y creo que me han ayudado mucho a expandir mi mente, a expandir mi conciencia y también a darme un cobijo que yo antes no tenía, que si bien lo he ido cultivando en terapia, creo que
a través de los hongos ha sido como una forma más acelerada de yo saberme capaz, de yo saberme completa y de yo saberme que no, o sea, cobijada de mi entorno, o sea, familiar, de mis amigos y sobre todo no sé, yo antes no era muy como espiritual para nada y a partir de mis experiencias con los psicodélicos creo que sí hubo un cambio en la forma en que yo asimilo el universo y asimilo como mi lugar en este mundo. Entonces, pues no sé, ha sido un cambio radical, creo. Wow, me encanta. Y creo que ahorita lo que mencionas, hay dos puntos que me encantaría como resaltar. El primero es que sea intencionado. O sea, eso me encanta porque cuando tú pues nos diste, nos dijiste, oigan, pónganle un propósito, una intención, ¿no? A lo que quieren experimentar. Y de verdad, chicos, o sea, está la respuesta. O sea, es increíble cómo a veces solamente quieres pasártela bien y solo te la pasas bien disfrutando tu entorno, otras veces quieres respuestas a ciertas cosas y de verdad te las da. O sea, es increíble cómo la naturaleza a través de pues el consumo de este pues activo nos da las respuestas que a veces tenemos en nuestro interior, pero que pues no estamos concientizando. Sí, y yo creo que es una demostración de lo capaz que es nuestro cerebro de entenderse a sí mismo y de rebuscar dentro de las cosas que nos están molestando, porque justamente hacia donde va la intención va la acción, entonces creo que es muy, muy fuerte, ¿no? Me encanta, sí. Y el otro que mencionas es que pues no te sentías tan segura en tu entorno, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante, asegurar en dónde lo estamos haciendo y con quién lo estamos haciendo. Sí, en psicodélicos hay un término que es muy importante que se llama set and setting. Set es el cómo estás anímicamente, cómo está tu humor, cómo está tu estado emocional y mental. Y el setting es justamente en dónde te encuentras, con quién, si es en un lugar adecuado, si estás muy cansado, si ya comiste, si te duele la panza. O sea, es muy diferente y todas esas cosas influyen en el tipo de experiencia que vas a tener. O sea, no es lo mismo que tú estés con gente que no te provoca seguridad a que estés con alguien que quieres mucho y que sabes que te puede dar contención. Y no es lo mismo que estés en un concierto a que estés en tu casa, en tu camita, o sea, todo influye y todo es dependiendo a cómo lo quieras orientar. Sí, donde te siento seguro, ¿no? Y me gustó mucho el término, bueno, creo que existe tal cual set and setting, porque sí, o sea, yo me acuerdo que en una de mis experiencias, realmente todas mis experiencias han sido magníficas. Qué bueno. Pero en una de las que yo compartí con otra persona que igual consumió, o sea, le fue súper mal y creo que aquí es como la parte importante de estar conscientes de en dónde estamos parados, el autoconocimiento de, ok, emocionalmente, cómo estoy, cómo me siento, estoy listo para obtener estas respuestas, para concientizar mi propio ser. Sí. Y el otro es, ok, me rodeo de personas que pueden estar ahí para mí si es que no va por donde pues yo buscaba o no estoy listo para. Sí, no, es completamente cierto. O sea, a mí me ha pasado al revés. Yo con la persona que estaba súper bien y yo estaba en un mar de lágrimas, pero era un reflejo de lo que yo tenía que vivir, de lo que estaba atravesando. Y pues nos pega diferente, aun cuando sea la misma dosis, aun cuando estén en el mismo lugar. Si tú no estás en el mismo mindset, no te va a pegar igual. O no vas a tener la misma experiencia que tendrías si estás como perfectamente bien, ¿no? O sea, sí, claro, pues somos vibracionales, la ciencia lo dice. Sí. Y bueno, algún tip o consejo, digo, ya hablamos de algunos, pero para aterrizarlo, algún tip que tú nos puedas compartir, pues de tu, ya sea de tu vida personal, ¿antes de una macrodosis o cómo? De tu vida en general, o sea, algún tip de pues tu trayectoria en este camino, cómo comenzó, o sea, ¿qué nos recomendarías cuando de escuchar ese llamado en tu vida o de algún reto que te haya llevado hasta donde estás ahora? Ay, es una pregunta muy, muy compleja, pero yo creo que de las cosas que más me han ayudado es yo aceptar mis limitantes y trabajar en ellas. Creo que de los aprendizajes más continuos que me han dado los hongos es que no debo tener miedo a adentrarme en la persona que puedo ser, o sea, que tengo que confiar en las herramientas que he construido y
a un llamado como tal, creo que siempre ayuda a ponerse a sí mismo para el servicio de otros. O sea, Wow. si lo ves como que tus acciones no impactan nada, no te impactan nada más a ti o no impactan nada más a la persona que está contigo, sino eso es un efecto como de ripples, no sé, como de olas. O sea, todo lo que haces tú puede tener un impacto en alguien más, positivo o negativo. Entonces, si ves que, más bien, si puedes encauzar tus acciones o tu vida, en todo caso, hacia algo que pueda ayudar a otros, ir con el servicio de ayudar a alguien más, de contribuir, puede cambiar mucho la motivación que tienes, la forma en que te adentras en tus relaciones también. Y creo que también eh, se ve muy reflejado en el respeto que tienes para otras personas, para otras vidas y para otras circunstancias. Wow, me encanta. Es bastante humano, bastante Sí. empático, ¿no? Entonces está súper interesante. Igual, bueno, aprovechando y como solo para aterrizar igual conceptos como tal cual, ahorita mencionábamos de la macrodosis y microdosis, ¿nos puedes Cierto. mencionar como la diferencia entre cada una y para qué se aplicaría cada uno? Sí, sí, sí. Bueno, que las microdosis es una dosis subperceptual. Se utiliza el término como una dosis, la dosis mínima de una sustancia para poder como medir sus efectos. Ok. En los psicodélicos se usa como una dosis subperceptual, o sea que no impide con tus actividades del día a día, o sea que es algo que si bien no notas a un nivel como cognitivo, porque no te pone high, sí tiene como los beneficios de la sustancia que estás usando. Una macrodosis se puede considerar a partir de 1 gramo de la sustancia y eso ya es lo que te da como los efectos trippy, o sea, la distorsión de colores, la distorsión de tu percepción del tiempo, del espacio y ya. O sea, depende del gramaje de la sustancia que estés consumiendo. O la experiencia y la necesidad que tienes como individuo, ¿no? Ah, O sea, sí, 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 o sea, la forma en que lo aplicas pues es muy diferente. Hay veces en que muchas personas pues le tienen miedo a adentrarse como a los viajes, pero más bien tienen la curiosidad de usar la psilocibina como herramienta terapéutica, entonces pueden irse con las microdosis. Y hay personas que pues solamente buscan algo recreativo, que igual es válido, entonces van hacia las macrodosis como para buscar algo más colorido. Sí, me encanta. Pues muchas gracias por aclararnos Gracias. estos dos conceptos. Y bueno, ya para finalizar, para ti, Sam, ¿qué es plenitud? Me encanta hacer estas preguntas Sí, a mis es invitados. que son preguntas que te... Así, plenitud para mí es estar a gusto con la persona que soy, con sentirme satisfecha con mis circunstancias. Eso involucra mi trabajo, mi círculo de personas que me rodean, familia y amigos. Y creo que en este momento puedo decir que me siento con plenitud. Estoy ejerciéndola Sí. y me siento muy contenta. Creo que ahorita hay una congruencia entre quién soy y lo que hago. Y pues eso. Me encanta y me encanta porque, o sea, a pesar de que a veces pues no suceden las cosas como queramos, mientras seamos congruentes, como lo Exacto. mencionas, con quién soy y leal a mí mismo, pues estamos viviendo esa plenitud, ¿no? Y aprendiendo tanto en las altas como en las bajas. Sí, se aprende más cuando cometes errores que cuando siempre vas bien. Entonces es algo a considerar igual. Ay, me encanta. Pues muchas gracias por compartir. No, gracias a ti, Nade, por tenerme. Ay, me encanta, o sea, estoy segura, chicos, igual si tienen dudas, ya nada más para repasar, informarse, estar en un lugar seguro y pues siempre, chicos, seguir aprendiendo y seguir investigando, ¿no? Y sobre todo este tema que pues está bastante interesante y que pues nos abre un nuevo camino hacia, pues sí, unas herramientas, creo que para la evolución tanto médica, científica y pues humana, espiritual, exacto. Yo nada más añadiría que cualquier sustancia que consuman, sí que se informen bien, pero que también se dé una fuente confiable, porque cierto, hay cosas que venden que no son lo que dicen. Entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo pues cuidar nuestro cuerpo, que es nuestro templo. Nuestra mente. Pues muchas gracias, Sam. Estoy segura que todo esto nos va a ayudar bastante, nos abre bastante el panorama de a veces la desinformación e ignorancia. Y pues gracias por estar aquí. Muchas gracias, de verdad. Aprecio mucho esta oportunidad y gracias por escucharnos también a ustedes. Pues gracias también, chicos, por compartir. Nos vemos a la próxima. Bye. Sayonara.